buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hemos tenido un pequeño retraso hoy con el momento en que empezamos a hacer la transmisión. Algunos problemas técnicos con el asunto del Facebook. Quisiera en este momento permitirles a algunos de ustedes que se puedan conectar. Yo sé que algunos estaban pensando hacerlo en nuestro momento. Muy bien, como le había prometido, el día de hoy tenemos la intención de poder hablar sobre el coronavirus como epidemia en la Biblia y algunos de los acontecimientos que pudiéramos decir así, que la Biblia menciona. Así que quisiera en este momento poderles invitar a que tengamos una oración para darle inicio al tema de esta noche. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo. En este momento queremos pedirte que tú seas con nosotros. Queremos estudiar tu palabra y queremos dejarnos que tú nos ilumine. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué vamos a estar haciendo en esta noche? Vamos a querer simplemente darle un vistazo general a lo que la Biblia dice sobre esto del coronavirus, epidemias en la Biblia y algunas de las profecías. Esta es la intención que queremos hacer en esta noche. Así que déjame comenzar con algunas cosas básicas que han estado dándole vida a esto del coronavirus. Ustedes están mirando en este momento cómo están las encuestas, bueno, o mejor dicho, la venta en Amazon. Recientemente tenemos en Amazon uno de los libros más vendidos recientemente llamado El fin de los días, escrito por Sylvia Brown. Ella es una psíquica que escribió un libro donde aparentemente ella predijo el fin del mundo. Así que este libro en esta última semana, con el asunto de esta pandemia del coronavirus, ha sido comprado de manera masiva en el internet, en Amazon. Y esto ha producido algunas preguntas. ¿Realmente predijo ella el coronavirus? Miren, por ejemplo, ¿qué ella dijo cuando escribió esto? Dice, alrededor del año 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos. Cuando uno mira esto, uno se da cuenta de algo. Esto está en la página 210 del libro. Uno se queda, wow, ¿realmente predijo ya esto? O sea, hay varios detalles aquí interesantes. Número uno, ya dice que será en el 2020 y número dos, dice que es una enfermedad que tiene que ver con los pulmones, la respiración. Así que esto ha llamado mucho la atención de las personas y decir, oh, este es el coronavirus, ella predijo esto. Ella dice también que esta enfermedad en la misma página continúa diciendo que se acabará pronto y que en 10 años volverá. Así que esto fue lo que ella dijo. Muchos expertos dicen que es muy vaga la explicación que ella da sobre esta profecía y por lo tanto los expertos no la han tomado muy en serio. Sin embargo, el pueblo, la mayoría de las personas la han tomado seriamente y han visto en ella a una profeta que quiere decir o que menciona lo que va a pasar en los últimos días. También tenemos recientemente otro problema. Alguien puso en el Facebook lo siguiente, citó un versículo de Levítico mencionando sobre el coronavirus y dice allí que una de las razones por la cual el coronavirus ha venido, número uno, es porque nosotros hemos desobedecido a Dios. Y allí citó, ustedes pueden ver allí en amarillo, el versículo de la Biblia que citó y por qué lo dijo. Está en inglés, porque fue algo basado en el inglés. Y dice que la Biblia menciona allí que no va a haber más lluvia. Y ellos dicen, oh, esto se aplica a lo que pasó recientemente en Australia, que cayó fuego, que se estaba quemando la vegetación, la selva, y por lo tanto, si hay fuego es porque no hay lluvia, y allí ven ellos un cumplimiento en esto. También están diciendo, oh, mira, las plagas de África. Ustedes saben que recientemente tenemos en África un acontecimiento de locust, la langosta, que de manera masiva está en ciertas regiones de África. Esto es algo que pasa continuamente, pero este año
se ha exagerado y hay muchas langostas allí en África y esto dicen la gente, este es el fin del mundo. Tenemos plagas, tenemos fuego y ahora con esto del coronavirus dicen, estas son las tres cosas que Dios profetizó según este versículo y deberíamos prestarle más atención porque el fin del tiempo está llegando y se hace allí una invitación a que oremos para que nos salvemos porque el fin del mundo ya ha llegado. Ahora bien, yo quisiera que nosotros pudiéramos mirar en la Biblia, qué la Biblia dice sobre las plagas. La palabra plaga en la Biblia y cómo la Biblia presenta el concepto de plagas o epidemias. Así que déjame definir quizá algunos conceptos. Epidemia se refiere a una enfermedad viral que se adquiere. Una vez que esta epidemia se da en un lugar en particular, se le llama endemia porque es propia de ese lugar y cada año se da esa enfermedad. Por ejemplo, la malaria es una enfermedad que es muy común en el África y se encuentra mucho allí. Eso es endémico a ese lugar. Pero si la epidemia de alguna manera u otra, la enfermedad viral, se extiende a más de una región, entonces le llamamos pandemia. Pandemia. Y es por eso que estamos hablando del coronavirus como una pandemia, porque no solamente está en un solo lugar, sino que ya se ha esparcido por todo el mundo. Así que cuando hablamos de pandemia, entonces quisiera ver cómo en la Biblia se presenta esto de epidemia o pandemia y qué se nos menciona. Por ejemplo, ya ustedes están aquí viendo en la pantalla un versículo que aparece en Éxodo capítulo 9, versículo 3. Dice lo siguiente: he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Es decir, aquí Dios está simplemente diciendo que va a haber plagas sobre los ganados. La palabra que aparece allí para plaga, ustedes la van a ver allí, es la palabra en hebreo dever. Deber. Deber significa una plaga que es contagiosa, es una enfermedad contagiosa y por eso las personas tenían que preocuparse porque se podía transmitir de una persona a otra. Aquí este texto dice, simplemente Dios anuncia qué le va a pasar a los animales con estas plagas. Tenemos, por ejemplo, otro versículo. Está en Números capítulo 14, versículo 12. Esta palabra deber en hebreo aparece muchas veces en la Biblia. Así que estoy tomando solamente algunos textos claves que nos ayudarían a definir y a entender el concepto de epidemia o enfermedad contagiosa. Dice ahí el versículo, Números 14, 12. Voy a herirlo de peste y a destruirlo, y haré de ti una nación más grande y poderosa que él. Este fue un versículo que Dios que trata sobre Canaán, que cuando el pueblo israelita fuera a Canaán, Dios iba a herir al pueblo de Canaán con la pestilencia, que le dije es la palabra en hebreo para enfermedad contagiosa, y el pueblo israelita iba a poder vencer a los cananeos porque iban a estar enfermos. Así que esta enfermedad es simplemente, le viene a los cananeos porque Dios va a ayudar a los judíos, al pueblo israelita, a que tome posesión de Canaán. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Tenemos entonces este versículo que me gusta mucho de Jeremías 34, 17. ¿Por qué recibía el pueblo pestilencias o enfermedades contagiosas? Dice allí el versículo, por tanto, así dice el Señor, no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos. Por tanto, yo proclamo contra ustedes una liberación, afirma el Señor. Dejaré en libertad a la guerra, la pestilencia y el hambre, para que lo que les pase a ustedes sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra. Según este versículo, la peste, ahí hay varias cosas que se mencionan, guerra, pestilencias y hambre, estos tres elementos que normalmente pasaban de manera consecutiva. Una vez que había la guerra, pues resultado venía el hambre, y al haber hambre había muy poca higiene y la enfermedad
acosaba al pueblo. Pero aquí en este versículo se nos da una razón de que algunas pestilencias cayeran. Y la razón que se da este versículo es porque el pueblo ha desobedecido a Dios y por lo tanto las plagas han venido como resultado, como consecuencia de la desobediencia. Y quiero que noten algo. No estoy diciendo como castigo de la desobediencia, sino como consecuencia de la desobediencia. Déjenme tal vez explicar la diferencia entre castigo y consecuencia para que estemos claros. Imagínense ustedes que una persona decida robar y durante el robo la persona se cae de un segundo piso y cuando cae de alguna manera u otra se estropea, se lastima el pie de manera que queda herido y no puede seguir caminando. Por esa razón, la policía llega, lo puede agarrar y lo lleva a la cárcel. Actualmente, si yo le pregunto a ustedes, por haberse esa persona lastimado su pierna y ahora no poder caminar, estar cojo, ¿recibió esa persona el castigo por el robo? Claro que no. La respuesta es no. Esta persona debe ser llevada al juez, debe ser juzgada y posiblemente el juez le va a dar día de cárcel, le puede dar posiblemente también una que remunere todo lo que se robó, le puede poner una penalidad económica, según lo que el juez en ese momento y las leyes le permitan, él será castigado. Pero por haber robado, él recibió ciertas consecuencias, recibió la consecuencia de que ahora cojea. Así que el cojear es una consecuencia, pero no es el castigo. El castigo sería la cárcel. De igual manera, cuando aquí el texto habla de que el pueblo iba a recibir estas plagas, iban a venir como consecuencia del pecado y no necesariamente como castigo del pecado. De hecho, la Biblia menciona en una ocasión, en Números capítulo 20, que el pueblo cometió pecado contra Dios y Dios apartó su presencia de ellos. Al Dios apartarla, automáticamente vinieron serpientes y mordieron al pueblo. Y uno dice, wow, Dios castigó al pueblo con serpiente. Bueno, lo único que hizo Dios fue apartar su presencia y con apartar su presencia, el pueblo recibió la consecuencia de que Dios no estuviera protegiendo al pueblo. Había muchas serpientes en el desierto. Al Dios irse y no proteger al pueblo, automáticamente las serpientes vienen y muerden al pueblo. Así que esto fue una consecuencia y no necesariamente una penalidad que Dios le impuso al pueblo. Así que las plagas normalmente en el Antiguo Testamento, el uso de la palabra en hebreo dever está asociada como consecuencia de los pecados que las personas podían en un momento cometer por violar los mandatos de Dios. Podríamos mirar tal vez ahora cómo el Nuevo Testamento usa la palabra. Primeramente la palabra en el Nuevo Testamento es la palabra loimos y está asociada también como una enfermedad contagiosa. Lucas capítulo 21 versículo 11 tiene esta palabra. Miren lo que dice allí. Este es el discurso que Jesús dio antes de morir. Jesús murió un viernes y este discurso lo dio un martes. Fue su último mensaje hacia su pueblo. Él subió al monte de los olivos con sus discípulos y allí le dijo lo siguiente. Dice el versículo: habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales del cielo. Si ustedes observan, aquí se mencionan los mismos tres elementos que ya mencionábamos que venían como consecuencia de la desobediencia del pueblo. Estamos hablando allí de plagas, hambres. Bueno, aquí añadió terremotos, pero el versículo anterior 10 hablaba de guerras, que no lo puse aquí en la lectura, en la pantalla. Pero estamos viendo aquí que Dios predice, Jesús predice, que habrán grandes señales en el cielo y entre esas señales vendrán pestilencias y plagas. Pero los versículos, Mateo, por ejemplo, capítulo 24, versículos 6 y 7, repite estas palabras, aunque en los mejores manuscritos la palabra pestilencia no aparece. No tenemos por qué decir que Mateo no existe, Jesús no la pronunció, porque Lucas claramente la tiene. Pero Mateo menciona que estos solamente iban a ser principios
de dolores que no eran señales del fin, eran simplemente señales del comienzo. ¿Ok? Señales del comienzo. Así que en este sentido estamos viendo que las plagas son señales, pero no necesariamente señales del fin. Tenemos otro versículo que es Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Aquí la palabra en griego es diferente, pero fue la palabra que se utiliza normalmente en la Septuaginta. La Septuaginta fue la versión que tradujo el Antiguo Testamento, lo tradujo del hebreo, que se escribió el Antiguo Testamento, lo tradujo al griego. Fue una Biblia que se escribió aproximadamente en el año 2 siglos antes de que Cristo hubiera nacido. Por lo tanto, los escritores del Nuevo Testamento conocían de esta Biblia, que le llamamos hoy en día la Septuaginta. ¿Ok? Entonces, la Septuaginta, cada vez que tradujo la palabra enfermedad contagiosa del hebreo, que es la palabra deber, la Septuaginta la tradujo por la palabra en griego thanatos, que significa muerte. Por eso ustedes van a ver que algunas Biblias que traducen estos versículos, dice el versículo, te voy a herir con mortandad, porque la Septuaginta, el griego, usó la palabra muerte en vez de la palabra enfermedad. Enfermedad contagiosa o pestilencia, que usa la versión más común en español, la Reina Valera del año 1960. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Y miré, y había un caballo amarillento, el que estaba montado. En él se llamaba Muerte, y el Hades la seguía, y les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con pestilencia, y con las fieras de la tierra. Si se dan cuenta, aquí aparece la palabra pestilencia, que es la palabra, como le dije en griego, muerte. Algunas versiones dirán allí, lo heriré con hambre y lo heriré con muerte o con mortandad. Pero la tomamos en cuenta porque aquí se está refiriendo a una plaga que se presenta como una profecía del cuarto caballo, y fue la palabra que siempre se usó en griego para traducir la palabra en hebreo para enfermedad contagiosa. Ahora bien, este caballo ha sido interpretado a través de la historia como consecuencias que pasaron durante la Edad Media, cuando de alguna manera u otra la iglesia oscureció la verdad y no se podía predicar más, y el control de la iglesia fue perseguida y muchos cristianos murieron. Por eso cuando ustedes leen en el quinto sello, van a darse cuenta que el quinto sello habla de que miré las almas decapitadas debajo del altar. Esto pasó durante la Edad Media, cuando por un periodo de tiempo muchas de las personas cristianas fueron asesinadas, fueron muertas por aquellos que se oponían a lo que este grupo de reformados querían presentar en contra de las tradiciones que la iglesia decía. Es decir, todo aquel que no se sometía a la autoridad de la iglesia, en ese momento la iglesia papal, recibía muerte. Tenemos muchos mártires que simplemente por traducir la Biblia fueron llevados a hogueras, otros fueron colgados. Cada uno, muchos murieron de diferentes maneras, simplemente porque predicaron de la palabra de Dios, que en ese momento era prohibida. Así que en las profecías, y usando el método historicista, esto es una profecía que ya pasó. Por lo tanto, hablar de que el caballo cuarto predice la enfermedad del coronavirus no es cierto, porque ya es una profecía pasada, y de todas maneras, aún sea una profecía, el cuarto caballo es el número 4, y van a continuar después el quinto sello. Bueno, el cuarto caballo es parte del cuarto sello, luego va a venir el quinto sello, y luego va a venir el sexto sello, que es donde en el versículo 17, por ejemplo, dice que vi en los cielos al Hijo del Hombre viniendo con gran, y dice, ¿quién podrá estar de pie sobre la venida de aquel que está sentado sobre el trono? Por lo tanto, todos esos versículos allí, 16, están hablando de que dirán piedra cae sobre nosotros, y está hablando de las profecías que tendrán que ver con el tiempo
del fin cuando Cristo venda por segunda vez. Así que del cuarto sello al séptimo sello no significa que esta señal es una señal del fin del mundo. ¿Qué remedio se daba en la Biblia cuando una persona recibía una pestilencia? ¿Qué remedio? ¿Cuál era la solución que se daba? Bueno, pues aquí le voy a leer algunos versículos. Números capítulo 5, versículo 1 al 4. Aquí habla de la lepra, que en ese tiempo, y todavía lo es una enfermedad contagiosa. Y por lo tanto pertenecía a las enfermedades del hebreo de ver, enfermedades que se contagian y que uno se puede transmitir por el toque. ¿Qué se les requería al pueblo judío? Lo siguiente, miren lo que dice el versículo. Versículo 1. Estoy leyendo en Números capítulo 5. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Leo el 3. Y así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis. ¿Con qué objetivo? Dice allí, mírenlo allí en verde. ¿Para qué? Para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Ustedes van a observar entonces lo siguiente. Aquí había una razón para Dios echar al pueblo fuera de campamento. Era simplemente, el texto dice, para que no contaminaron. En otras palabras, lo aislaban. Toda persona que era contaminada le hacían un aislamiento. No podía adorar en el templo, no podía estar con el pueblo y tenía que estar aislado por un tiempo para que así la enfermedad no se contagiara o se le transmitiera a otra persona. Miren, por ejemplo, otro versículo, este de Números capítulo 12, versículo 10. De repente alguien se enfermó. Este fue lo que leímos en número 5, fue la prescripción, la ley. Ahora aquí estamos viendo una persona se enfermó como tal y miren lo que ahora dice allí el texto. Y la nube se apartó, Números 12:10. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. María era la hermana de Moisés. Y entonces dice el 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea pues echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Este versículo indica que cuando uno le daba lepra, uno tenía que irse fuera del campamento, en este caso, en el caso de María, por 7 días, hasta que la lepra se le pudiera ir. En el caso de María, María iba a recibir una lepra temporaria y por eso se le pidió solamente 7 días. En el caso de otros que tenían lepra de por vida, tenían que permanecer fuera del campamento, fuera de la congregación, siempre y cuando estuvieran enfermos. Y dice el versículo 15, y de esta manera fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Y esto le pasó a María por una desobediencia que había cometido y recibió esta lepra. Pero lo que quiero aquí resaltar era que cuando había una enfermedad que era contagiosa, automáticamente Dios le pedía al pueblo que se apartara, que no se mantuviera donde estaba. ¿Ok? Para beneficio de los demás y el contagio no se tuviera. Así que quisiera resumir de esta manera cómo la Biblia presenta la pandemia. Número 1, no es una señal del fin. ¿Ok? Las pandemias en la Biblia no son señales del fin, no aparecen como señales del fin. Número 2, no vienen como un castigo directo de Dios, sino como consecuencias de la desobediencia a Dios. ¿Ok? No viene como castigo, sino como consecuencia de la desobediencia a Dios. ¿Qué entonces podemos nosotros aprender con todo esto? Ya ustedes van a darse cuenta que no hay más profecías, ya no hay más versículos que hablen de enfermedades contagiosas. De hecho, hay un versículo que algunas personas lo citan, no lo puse aquí en la pantalla, pero es Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, que dice que como parte de las 7 plagas, Dios va a enviar úlceras malignas que caerán sobre las personas
y sobre todos aquellos que adoren a la marca de la bestia. Pero la palabra úlcera no es una enfermedad contagiosa, por lo tanto, no la tomo en cuenta porque tampoco es la misma palabra en griego. Y estamos hablando de una úlcera, no de una enfermedad que se pasa de una persona a otra. ¿Ok? Así que no podríamos tomar en cuenta tampoco ese versículo para decir que serán señales del fin del mundo. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de estas enfermedades, llegamos a un concepto que le llamamos hoy en día teorías de conspiración. Personas que de alguna manera u otra hablan que el fin del mundo ha llegado y por lo tanto, lo primero que la gente hace es que cuando estas señales vienen o estas catástrofes, lo primero es que se produce pánico. La gente está con un pánico que automáticamente no sabe qué hacer. En el caso de nosotros, tan pronto la gente escuchó que iba a pasar esto, fueron a los supermercados, lo vaciaron de papeles de baño, no sé por qué, no tiene nada que ver la enfermedad con el papel de baño. Fueron también a buscar agua, a buscar pan y dejaron a un buen grupo sin poder adquirir estos recursos. Sin embargo, los supermercados no han cerrado y les van a estar todavía disponibles para seguir proveyendo a la comunidad aún durante este tiempo en el que estamos en estado de emergencia, por lo menos aquí en el caso de nosotros de Estados Unidos. Así que vamos a seguir teniendo los productos, simplemente se le ha pedido a personas que no estén trabajando en trabajos de emergencia que se queden en sus casas y que no hayan trabajo. Pero todavía en el estado de emergencia van a haber trabajadores que van a estar ayudando a la comunidad. Así que el problema de cuando decimos que esto es el fin del mundo, se produce un pánico y el pánico no permite que las personas piensen ni que las personas decidan tomar decisiones de una manera sabia. Número 2, el siguiente problema es que si esto es una profecía, entonces no hay que hacer nada. Es el plan de Dios y hay que aguantar las consecuencias. Ustedes van a ver personas, no, eso es un castigo de Dios. Y como es un castigo de Dios, usted no va a hacer ningún esfuerzo por buscar una cura, porque Dios quiere que usted sufra. Así que usted no va a buscar una cura, usted no va a hacer nada para ayudar tampoco a otro, porque usted automáticamente va a decir, oh, eso le está pasando al mundo porque el mundo ha desobedecido a Dios y Dios lo está castigando. Y automáticamente usted dice, como yo estoy sano, yo soy un siervo de Dios. Y de esta manera un grupo comienza a determinar quién es santo y quién no es santo basado en quién tiene la enfermedad. Y esto es un error que la Biblia la Biblia destruye. La Biblia no presenta necesariamente que esto le pasa a un grupo en particular cuando son enfermedades contagiosas. No estoy hablando de castigos de plagas que vinieron sobre el pueblo. Estoy hablando de las enfermedades contagiosas. El pueblo a veces se enfermó y automáticamente Jesús en un momento, tratando este caso de alguien que nació, ciego, le preguntaron quién pecó, este o su padre. Le dijo, ninguno de los dos pecaron. Es decir, la gente en un momento determinó que enfermedad era sinónimo de pecado. Plagas, contagio de enfermedades, muchas veces tienen que ver con simplemente con violar las leyes de sanidad, con violar leyes de la naturaleza, y no necesariamente con violar las leyes morales de Dios. Tenemos ciertos descuidos y por lo tanto las enfermedades llegan. Pero quiero que ustedes entiendan lo siguiente. El que una persona se enferme no diga que esa persona ha cometido el pecado. El que una persona en que el mundo se esté enfermando no diga necesariamente que no se va a hacer nada, que usted no va a ayudar, porque debe pasar, porque es el cumplimiento profético. Todo lo contrario. Nosotros deberíamos simplemente mirar que lo que Dios quiere es que nosotros podamos mantenernos firmes en relación con Él. Y cuando toda esta situación pase, esperemos que pase, nosotros podamos decir, Señor, hemos aprendido a través de las enfermedades que tenemos que depender más de ti. Porque nos damos cuenta que hay momentos que no importa lo que hagamos, nada nos puede proteger. Y la única persona que podemos encontrar esperanza y alivio es en ti, Cristo Jesús. Y yo quisiera que ustedes pudieran, al mirar este recorrido que yo le acabo de hacer a ustedes de la Biblia, poder recordar lo siguiente. Dios, número uno, nos ama mucho. Y es el deseo de Dios que nosotros podamos tener felicidad. Por esa razón, Dios vino al mundo.
Y cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Mateo 8:17 dice que Jesús se la pasó sanando las dolencias del pueblo, no solamente perdonando sus pecados, sino también sanando sus dolencias. Y nosotros deberíamos encontrar en todo esto la esperanza de que deberíamos hacer lo posible para eliminar que esto siga avanzando. Y por lo tanto, si usted se ha enfermado, sigue el principio bíblico, apártese. Apártese. Tenemos hoy en día muchos cristianos que entienden que apartarse es cometer violación a los principios de Dios. Y en el momento que algunas de las iglesias decidimos cerrar por solicitud del gobierno, muchos han entendido que estamos obedeciendo a la bestia, que estamos sometiéndonos. No, el principio bíblico simplemente nos dice, una vez que una plaga venga, la solución bíblica que hay es aislamiento. Nosotros no estamos cerrando los templos porque no queremos adorar y porque estamos aceptando que el gobierno nos diga ustedes no pueden adorar. En ningún momento el gobierno nos ha dicho a nosotros no adoren. El gobierno nos ha dicho a nosotros, por favor, no se reúnan más de 10 personas para que el virus no se siga esparciendo. La pregunta en cuestión no es adoración, la pregunta en cuestión es enfermedad, salubridad. Y bíblicamente, si usted se enferma, usted tiene que apartarse. Usted tenía que hacer no podía ni siquiera adorar en el templo, tenía que aislarse de manera que el contagio no se propague. En este caso, como ha habido una pandemia, no sabemos quién la tiene. Y el eliminar que nos juntemos en un lugar donde habrá muchas personas es simplemente decir, no obedecer el principio bíblico. Y algunos me dirán, pero pastor, ¿no dice la Biblia que enfermedades vendrán y Dios nos curará? Claro que sí, pero Jesús también nos dijo, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. Se lo dijo a Satanás. Nosotros no deberíamos tentarlo. Y por esa razón, como Dios quiere que no le tentemos, cuando el pueblo llegó a tener este tipo de enfermedades, Dios le prescribió leyes y le dijo, miren, yo sé que lo puedo proteger y lo voy a proteger, pero si alguno se enferma de una enfermedad contagiosa, por lo tanto, apártese. Esto fue Dios mismo que lo prescribió, apártese. Y basado en este principio bíblico, muchos nos hemos apartado de manera física el uno del otro, pero nos hemos mantenido conectados a través de las redes sociales, a través del teléfono, a través de los medios de comunicación, porque creemos que no hay límite para propagar la palabra de Dios. Y por eso muchos de ustedes en este momento están aquí ahora también conectados, intentando también tener un momento de conexión con Dios. Y yo creo que durante este aislamiento que tú y yo estamos teniendo, pudiéramos aprovechar el momento para aislarnos de la gente, pero no para aislarnos de Dios, porque Dios está siempre disponible. La Biblia dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Pues tome el tiempo ahora para juntarse con su familia. Muchas familias se quejaban, dicen, ay pastor, que yo no tengo tiempo, que trabajo mucho para estudiar la Biblia. Bueno, usted ahora tiene tiempo de sobra para estudiar la Biblia. Ahora tiene tiempo de sobra para compartir con su familia. Ahora tiene tiempo de sobra para muchas cosas que usted tenía atrasadas, poder ahora retomarla. Así que aproveche este tiempo para conectarse con Dios, para darle esperanza a otros y para decirle a la gente que aunque esta enfermedad es grave, y esperemos que no se siga propagando y que finalmente lleguemos a una solución, este no es el fin. Que el fin del mundo no termina de esta manera. Podrán ser señales, pero no es parte de la señal del fin. Que todavía hay oportunidad de arrepentimiento y que todo aquel que viene a Cristo Jesús encuentra esperanza. Y esto es lo que yo quiero transmitirte a ti en esta noche. Yo creo que tú encuentres esperanza. Y al demostrarte a través de la Biblia que esto no es una señal del fin, que más que nada son cosas que pasan en la vida, consecuencias de algunas violaciones. Algunos dirán violaciones de la comida por no llevar el régimen que Levítico 11 menciona. También, pero el principio es simplemente de que nosotros podamos en esta situación aprender que Dios está al control. Y si Dios está al control, tú y yo no deberíamos tener miedo. Porque al fin y al cabo, los que esperan en Cristo Jesús, aunque sufran, aunque padezcan enfermedades, finalmente serán victoriosos. Confía en esta promesa. Y yo quiero motivarte a que tú entiendas que tú vas a ser victorioso. Si te enfermas, piensas en lo primero, aislarte.
pero no por eso deje de orar a Dios. Ponle tu mano al Señor. No todo el que se ha enfermado ha muerto, aunque hay muchos que han muerto. Pero quiero que sepa que muchos de los que se han enfermado también se han curado. Confía en la promesa del Señor y espera pacientemente, porque al final todo aquel que espere en Él será bendecido. Y tomemos esta ocasión simplemente para levantar nuestras cabezas y saber que Cristo está a la puerta. Que Dios pueda bendecirte en esta noche y que tú y yo podamos de ahora en adelante decirle al Señor, Señor, ayúdame a entregarme de todo corazón a ti. Ayúdame a ser diferente y ayúdame a confiar en tu poder y en tu cuidado. Que Dios pueda bendecirte en esta noche y que pueda transformarte. En este momento quiero invitarte a que tengas una oración conmigo para que Dios pueda proteger tu casa, pueda proteger tu vida, pueda proteger tus familiares, pero sobre todo pueda proteger el mundo entero y esta pandemia que estamos enfrentando pueda comenzar a menguar y podamos volver otra vez a la naturalidad. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias porque en este momento nosotros hemos aprendido que no deberíamos desalentarnos, que aunque habrán enfermedades, Señor, estas enfermedades no son señales del fin como tal. Son señales de que tú vienes, pero no son señales del fin. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti. Y ayúdanos sobre todo, Señor, a aprovechar este tiempo para conectar más con las familias, para conectar más contigo, para conectar más con nosotros mismos. Quiero pedirte, Señor, que tú protejas a todos los que en este momento están escuchando, que creo que tú protejas a toda la familia de la tierra, que donde quiera que se encuentre, Señor, esta enfermedad desde ahora comience a menguar y en el nombre tuyo, al final de todo esto, tu nombre es alabado. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos das de comunicarnos contigo y gracias porque a pesar de todo, tú siempre estás pendiente de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Que Dios me le bendiga mucho. Gracias por haberse conectado con nosotros en esta noche. Que Dios me le bendiga. Será hasta la próxima.